Qué ganas de resaca, qué ganas de chuleta, qué ganas de hablar de todo lo que nos ha dejado la jornada 21, de hablar de los pitos del Madrid, de hablar de pues, todas las polémicas que ha habido, muchísimas expulsiones, algunos dramas fantasy también. Todo lo vamos a repasar aquí en la chuleta de Don Quijote de cada lunes, tras la jornada 20, ya pensando en la 21. Agradecer a todos el apoyo que me habéis dado en esta semana tan complicada. Tenéis el Donkey Mercato Express con algunos nombres propios sobre los que quería profundizar. Tenéis todo mi relato de ese hackeo que ya quiero dejar atrás. Y os animo a que por favor apoyéis el canal. Estamos tras este episodio súper motivados para seguir adelante. Así que esos likes que no falten. Tenemos que llegar sí o sí a los 400. Os pido eso. 400 likes en esta resaca de lunes para, pues esto, mirar a la segunda vuelta con un optimismo tremendo. ¿Hypeos? Pues si alguno lo tiene por ahí, ¿por qué no? Adelante, vamos con esa chuleta de Don Quijote. De la Mancha no, de la cancha. Venga, pues al lío, jornada 20, nos ha dejado muchas cositas, lienzo en blanco, hay que completar partido a partido como siempre, compras, mantener, vender, chollos. Vamos a hablar de muchas cositas. Empezamos con el partido de viernes, que ya la jornada empezó pues con un revés para aquellos que creían que el equipo en teoría favorito del Español iba a dar la cara, pues un 0-2, un all-in de estos que salen al revés, salen a contracorriente y una versión del Español muy pobre. He de decir que el Español obviamente está en un valle de rendimiento y creo además que es un equipo que se pierde a veces en situaciones que no le convienen. Sí que es verdad que el Español ha rendido por encima de sus posibilidades. Sí que es verdad que se ha exprimido esta plantilla lo máximo posible. Niveles de jugadores como Peremilla, Dolan, Paul Lozano, Calero. Son jugadores que los juntas y parecen un poco del montón, pero sí que es verdad que han rendido como auténticos jugadorazos esta temporada. ¿Eso es sostenible a largo plazo? Bueno, creo que al final una estructura bien cohesionada. Creo que el Español va a seguir compitiendo, pero la limitación en las carencias que tienes, pues en alguna fase de temporada obviamente van a salir a relucir ante un buen Girona que también luego quiero profundizar. Lo que no me gustó del Español antes de meterme a los fantasy fue cómo digirieron la derrota. Es verdad que hay decisiones polémicas que todas fueron en su contra y eso pues te genera a veces una sensación de injusticia, sobre todo cuando juegas en casa y en un derbi que es complicada de digerir. A mí, os voy a ser franco, porque es verdad que no es masivamente lo que se escucha, sí que es verdad que son dos penaltis discutibles, son dos penaltis muy fronterizos, pero sí que es verdad que a mí el de Asprilla me parece que el contacto es leve, pero me parece que Asprilla hace lo que tiene que hacer para forzar el penalti, que el toquecito, aunque sea leve, existe, que el árbitro lo señala de primeras y que el VAR me parece normal que por protocolo no actúe. Me parece lo lógico. Luego, el otro penalti sí que es verdad que el agarrón me parece súper leve. Sí que es verdad que creo que al final el protocolo es el mismo. Como es una jugada medio fronteriza, el VAR no actúa. Pero sí que es verdad que me genera mayor rechazo que se pite el primer penalti que el segundo. Pero encima luego el primero te lo mandan repetir, aunque está bien mandado repetir, te lo marcan. Al final se suman unas cosas y otras. Sí que es verdad que Arnau pudo ver la segunda. Al final, bueno, es una actuación que claramente si hay un perjudicado es el Español. Pero eso no justifica, bajo mi punto de vista, el lanzamiento de botellazos a Gazzaniga o que Manolo, que a veces, muchas veces en sala de prensa muy vehemente y eso le pierde, salga en lugar de a pedir perdón y a señalar a una afición que yo creo que ya tenía de antemano amonestaciones previas, porque al final todas las aficiones tienen dentro pues, personas incívicas que se comportan como no se debe. Pero el Español yo ya llueve sobre mojado. En este tipo de partido la afición del Español ya ha mostrado un comportamiento muy mejorable. No sé si esto traerá consecuencias, pero al final es un botellazo que ha impactado en un jugador rival. Creo que eso es grave. Que da igual todo lo previo, da igual lo que haya hecho Gazzaniga, da igual la labor arbitral cuál haya sido. Creo que ahí Manolo se equivoca poniendo el foco en eso y no en el botellazo, que es lo grave, es lo que puede realmente generar daño y es lo que hay que erradicar. Entonces, hay que criticar el botellazo y luego separar todo lo demás. Que luego quieres criticar al árbitro, que quieres criticar a Gazzaniga, que quieres criticar que si el Girona no sé qué. Bien, también toca. Pero yo creo que hay unas cosas que tienen mayor rango de importancia que otras. Dicho esto, que creo que a muchos no interesáis, Tonki, que pelma eres, ya lo sé, pero soy así, me queréis como soy. Vamos a hablar de fantasy. El Español hay que empezar a verlo con unos ojos de cierta distancia. Edu Expósito cambiado muy pronto. Dimitrovic, Cabrera, los defensas están empezando a encajar más de lo que nos gustaría. Jugadores muy tops como Carlos Romero, que es el único que digo de mantener, y en el vídeo de Donkey Mercato Express ahí explico el porqué,
pues también de una mala puntuación en algunas plataformas, no en todas. Algunos jugadores como el Hilal, y que ya veníamos avisando, al final fue titular, pero sabíamos que estaba en el alambre, encima vio la quinta, hizo el penalti, pues es una venta de manual. Rubén puede ser el chollo en su lugar la semana que viene, aunque luego hizo otro penalti. Bueno, el español no nos vamos a meter mucho. Los delanteros no marcan, los defensas no están puntuando bien, el generador de fútbol que sería de Expósito ahora no está funcionando ni teniendo regularidad. Vamos a ser, con el español, al menos ahora, ver a este equipo con cierta distancia. Todo lo contrario que con el Girona, el otro equipo catalán. ¿Qué pasa con el Girona? ¿Qué me ha pasado a mí con el Girona al menos? ¿Vale? Porque hay que ser honestos y decir que lo que ha sido la preparación de jornada en este partido en concreto ha sido horrorosa. Para mí era algo cercano a un all-in local y acabó siendo un all-in visitante, y diría que con bastante justicia más allá de la labor arbitral. Yo diría que el Girona es justo ganador, bajo mi punto de vista. Y creo que hay que empezar a tomar en serio el Girona, y es lo que yo no he hecho. Yo pensaba que a lo mejor estos buenos resultados se debían en parte a lo casual, pero no. El Girona, con pico y pala, porque empezó en el suelo más absoluto, ha sabido mantenerse, ha sabido sufrir, ha sabido reconstruirse, ha sabido mantener al grupo cohesionado, ha sabido mejorar las deficiencias de plantilla graves que tenía, ha sabido Michel encauzar hacia un planteamiento de fútbol efectivo, y ahora es un Girona que, si tú lo analizas no en este partido, sino en los anteriores, portería cero portería cero contra Osasuna, muy buen partido contra el Mallorca, se te escapa la portería cero al final, contra la Real Sociedad has sumado 12 puntos, quitando el día del Atlético de Madrid, de los últimos 5 partidos has sumado 4 victorias, y además en el tramo de calendario difícil contra los Betis, contra los Real Madrid, competiste todos esos partidos. Ahora te has encontrado que estás empatado a puntos con el Atlético de Bilbao con 24 puntos, alejado del descenso, y prácticamente te puedes sacar la tumbona y ponerte ahí a descansar. Creo que tiene mucho mérito lo del Girona, y creo que no es casualidad. Se basa, uno, la mejora defensiva. Como colectivo, creo que Michel ha encontrado la idea de tomar menos riesgos, menos errores groseros. El Girona era un equipo que regalaba muchos goles. Creo que individualmente también los jugadores han mejorado. Víctor Reis, que empezó titubeante, está muy bien. La temporada de Arnau está siendo un absoluto abuso. Alex Moreno también, uno brote verdes en las últimas jornadas, también como un lateral bidimensional, lejos de Miguel Gutiérrez, pero al menos ya no se echa en falta tanto esa proyección ofensiva que había en la banda izquierda. Y luego, pues todo el equipo rema a favor cuando hay que hacer bloque bajo. Y luego también, para generar fútbol, pues los jugadores están comprando la idea. Saben que cuando a veces hay que hacer un desplazamiento en largo, ahora se hace, hay que tocar. Has puesto en la media punta un jugador como Lemar, que al menos aporta cierto criterio, mientras no está Unagi, porque todo esto encima lo has construido sin Unagi. Me parece que tiene mucho mérito. Tus bandas, Sigankov y Bryan Gil, están mejorando y son jugadores que tienen calidad. Y al final todo hace que tu delantero reciba mejores balones con mejores ventajas, y estamos viendo un Banat que es compra fantasy obligatoria. Y encima tiras penaltis y los tiras bien. Fallas un penalti, tienes los arrestos de volverlo a tirar y volverlo a tirar bien. Me parece que es un delantero que ahora mismo, por el precio que tiene, no lo traje en el Donkey Mercato Express porque ya hablé de él la semana pasada, pero es que Banat, con el calendario que le viene al Girona, en este estado de forma que está, lo bien rodeado que parece ahora, y con ese extra del lanzamiento de penaltis que yo no me esperaba, pero ahora ya sí podemos decir en mayúsculas que es el lanzador número 1, si no está Stuani, obviamente, pero eso creo que sea la mayoría de veces, pues Banat es el jugador que debemos comprar ahora mismo del Girona. Mantendría a Arnau, está sancionado, no va a jugar la semana que viene, faena, pero aún así creo que es un jugador que compensa y vale la pena mantener. No es excesivamente caro, podemos mantenerle en nuestra plantilla una jornada y luego seguir disfrutándolo, o al menos no prescindiendo de él. No hace falta vender a nadie porque el Girona, ya digo, tiene un bloque muy sólido. El 11 del Girona ahora mismo nos lo sabemos casi de carrerilla, y creo que todos están rindiendo y no son caros. Y luego pues hay cholletes. El Girona se va a reforzar en invierno. Fran Beltrán, me faltaría aquí. Vamos a ver Echeverri, Ter Stegen, ¿vale? No son oficiales cuando grabo esto, pero parece ser que ya se ha oficializado el tema de la salida de Solís y demás, pues ya van a empezar también a haber llegadas. Creo que Fran Beltrán le viene muy bien para ese pivote defensivo, para ser otra cosa diferente a Witsel, y creo que te mejora Solís, vamos, por mucho que en el Celta ya Fran Beltrán estaba muy venido a menos, pero me parece que en este Girona Fran Beltrán me pega muchísimo. Luego Ter Stegen, si se acaba haciendo, pues tienes ahí un portero de garantías, y el Jairo encima nos va a acompañar. En Fantasy es una compra de manual, y lo de Echeverri pues le tengo que ver. Y ahora mismo es verdad que Echeverri me va a costar verle entrar. Unagi también se podría comprar, pero como tengo dudas de su físico y Lemar está bien, Lemar sería otro chollo, pero tampoco me acabo de atrever. Recordemos que Unagi en teoría ya la semana que viene vuelve, y si está apto para competir, pues habrá que ser tenido en cuenta.
Vamos a ver si tiene minutos en la final con Marruecos. Y si acaso Hugo Rincón, pues puede ser ese otro jugador más del bloque titular que le está ganando un puesto. Vamos a hablar del Madrid. Ya os advierto, aquí puede que me alargue porque quiero tocar varios puntos. En primer lugar, el partido. El partido del Madrid, bueno, un poco en la línea. Sí que es verdad que hay que ser conscientes que es difícil jugar en un clima social como el que se encontró el Madrid, que al final los silbidos, los pitos, la manifestación del público, eso es imposible aislarse para todos los jugadores, sobre todo sobre los que está puesto el foco. Entonces, bueno, el Levante solo tuvo que ponerse en un bloque bajo, que al Madrid ya de por sí le cuesta. Los jugadores que no querían cometer ningún error, pues vimos la primera parte que vimos. Un auténtico polvorón que no había manera. De hecho, el Levante, si hubiera tenido algo más de pegada, podría haber golpeado al Madrid y ya veríamos cómo el Madrid se hubiera repuesto. Luego en la segunda parte, con cambios de Arbeloa lógicos, ¿vale? No creo que tampoco haya que decir que inventó el fútbol. Simplemente Arbeloa hizo los cambios que yo creo que haríamos todos. Pero bueno, que los hizo y los hizo a tiempo y le salieron bien. Entonces, hay que poner en haber sin tampoco venderlo como un héroe. Y luego, pues, el Madrid sacó adelante el partido con lo justo, pero es verdad que si no hubiera sido por ese penalti, creo que igualmente el gol estaba ya al llegar, hubiera llegado de una forma u otra. Es verdad que los goles vuelven a llegar a balón parado, un penalti y un córner. Al Madrid le cuesta mucho generar en jugada, contra el Albacete lo mismo, 2 córners. Eso es un problema. Contra bloque bajo no generas nada en jugadas. Y luego, no sé si será cosa mía o qué, pero a mí sí que me parece un penalti y bastante claro sobre Mbappé. Yo entiendo que él lo busca, entiendo que ese arte lo tiene para provocarlo, pero es que eso me parece que también forma parte de un aspecto positivo entre un jugador, igual que en un jugador de baloncesto que te fuerza faltas personales, me parece que es un arte que no todos tienen. Pues Mbappé tiene el timing perfecto para tirarse el balón, para la caída, para forzarla, ¿vale? Hay un contacto, imprudencia clarísima del defensa. Yo creo que es clarísimo el penalti. No lo sé, lo que diga Archivo VAR o lo que sea. A mí me parece un penalti clamoroso. De hecho, es que me parece, vamos, indiscutible. Pero bueno, he leído cosas que a veces también sabemos que las situaciones polémicas, según el prisma que las veas, pero yo creo que no hay mucha discusión, de verdad me lo parece. Y ya son muchas veces que el Madrid se adelanta con un penalti que fuerza a Mbappé, porque el arte lo tiene. Recuerdo primera jornada contra Osasuna. Hay muchos penaltis de estos que los defensas le compran con unas imprudencias tremendas. Me parece que ahí es un error clarísimo de Dela. Hay que poner el foco en Dela, no en el árbitro en este caso. Bueno, más allá de eso, que bueno, quería hacer la aclaración. El tema de los silbidos, el tema de Arbeloa, bueno, creo que la afición del Madrid ya llega a un momento en el que, tras la marcha de Xabi Alonso, que creo que no era una petición masiva del madridismo, pues ya ha explotado contra los jugadores y además ha puesto el foco incluso más arriba porque la eliminación coopera ha terminado de rizar el rizo. Creo que es algo lógico, creo que es algo natural. Vamos a ver esto cómo se interpreta. Sí que es verdad que Arbeloa, que ya es un perfil que a mí se me hacía bola, creo que como ha entrado es, no sé cuál adjetivo utilizar, pero los ejercicios de ventajismo y populismo ya que le hemos visto en 2 ruedas de prensa, el episodio de que hay un periodista siendo notario de las horas que entra y sale como si otros no lo hicieran, que se pare a mirar las copas del Rey o las copas de Europa cuando entra al Bernabéu buscando esa foto forzada, que rueda de prensa sí y rueda de prensa también esté con topicazos, con populismo, con espíritus de Juanito, con el Madrid es así, que luego haga la pelota y la rosca de determinados jugadores, que defienda al presidente sabiendo su papel, tiene que pelotear de esa forma, es lo que le ha llevado a este puesto y hasta esta responsabilidad, pero creo que eso genera rechazo y que en parte es tomar por tonto al madridismo. No sé, vosotros seréis madridistas, cada uno lo verá con un prisma distinto, pero me parece que el madridismo es suficientemente adulto y tiene la suficiente inteligencia como para saber que a veces son relatos muy forzados los que trata de vender Arbeloa. Estamos en un momento de crisis, no se puede ocultar, ya no son campañas orquestadas contra el madridismo, se han hecho las cosas mal, hay que pedir responsabilidades, hay que dar la cara y ultraproteger a los jugadores creo que no es la mejor manera. Yo creo que hay que ser más honesto, más sincero y más comprensivo y, en fin, me parece que se gana Levante 2-0, vamos a ver contra el Mónaco, partido a partido el plebiscito va a seguir continuando. En clave fantasy, he hablado de Asensio y de Güler en el Donkey Mercato Express, no voy a profundizar, he hablado largo y tendido
Miradlos el vídeo, de verdad, porque hablo mucho de Asensio y hablo mucho de Güler. Hablo de Asensio, de lo que me parece como central, de lo que me parece como defensa. Creo que se le ha estigmatizado mucho injustamente. Creo que es un pedazo de defensa. Creo que es un jugador súper útil. Creo que es un notable alto en todo y es muy regular. Creo que es una compra fantasy de manual, que ya va siendo hora que hablemos de él. Y creo que Arda Güler, no voy a decir que ha vuelto por un partido, pero sí que creo que es necesario. Porque en plantilla no hay otro como él. Es necesario. Sin ser, a lo mejor, la pieza que necesita el Madrid, sí que creo que es la pieza de la que ahora no puede prescindir. Tchouaméni dio la quinta. No va a jugar contra el Villarreal. Es un perfil caro que tampoco tiene techos de puntuación realmente drásticos. Entonces, creo que es momento de aprovechar y vender. Franco Mastantuono puede ser chollete. Viene ya Brahim, que apunta a ser MVP de la Copa África. Puede volver Rodrigo. No creo que Franco se gane el rol de titular, no pasa más allá de chollo puntual, pero al menos le dimos cosas. El Madrid necesita jugar con un jugador que abra banda, porque con Gonzalo en la primera parte no funcionó, ahí sí que fue un fallo de planteamiento, y Franco puede serlo. Es verdad que le faltan cositas, pero al menos lo intenta y fija al equipo cuando está ahí. Y el hecho de que jugara Mbappé, que también me gustaría tratarlo, sí que es verdad que ya son 2 veces que ha ocurrido. Obviamente me tengo que ya auto-obligar a tomar nota, porque es que lo analizamos desde lejos y es que el equipo descartó a Mbappé, se hicieron ecomedios como el Marca de que Mbappé estaba descartado, no solo que fue convocado, sino que fue titular, jugó todo el partido. Es verdad que no vi un buen Mbappé, pero le da igual. Cumple unos mínimos siempre que el doble dígito con 2 cositas no lo asegura. Provocó el penalti, lo marcó, ya no tuvo que hacer nada más y ya pues el que no lo pusiera, pues imagino el drama. Quiere decir que a mí me hubiera costado poner a Mbappé, porque realmente yo pensaba que no iba a ser titular, porque más o menos nos habían vendido ese discurso y creo que contra el Levante a lo mejor no era necesario forzar, pero luego lo analizas con perspectiva y es que a lo mejor sí que es necesario forzar. Es que si Mbappé no te fuerza ese penalti, el Madrid sigue 0-0 y vete tú a saber cómo evoluciona el partido si entras en el último 15 minutos con empate a 0. Ahí ya sí que nerviosismo tal, el Levante se lo cree. Entonces, a lo mejor necesitas forzar a Mbappé incluso contra el Levante en casa. Es lo que no hemos medido. Me sabe fatal porque la verdad que es complicado preparar estas jornadas así, pero sí que es verdad que la moraleja que extraigo, y no es la primera vez, debería ya de traerla aprendida del día del Alavés. Si Mbappé no está descartado, se alinea. Si Mbappé no está descartado, se alinea. Si me como el cero luego, me lo como. Pero Mbappé, si no está descartado, se alinea. Además, habíamos visto un vídeo tirando a puerta que parecía que estaba como una rosa, en fin. Pues poco más que deciros del Madrid, ¿vale? Si algún madridista está en la sala, pues me puede dejar su comentario. Y yo se lo agradezco porque, bueno, me gusta ver cuando os duele, lo sentís con otra piel y no es lo mismo que yo verlo con distancia que por ser honesto, estoy disfrutando con todo esto. Estoy ya con el bol de palomitas, viendo los silbidos, a ver lo que dice uno, lo que dice otro. Creo que en el Madrid ya todos se están posicionando para el posflorentinismo y esa carrera pues siempre genera pues campañas diversas, pero hay que ser inteligentes para detectarlas y para saber quién te cuenta qué y por qué te lo cuenta y los intereses que hay detrás de cada información, de cada discurso y de cada relato, por unos lados y por otros. Eso es lo que a veces cuesta y hay muchas personas influenciables, pero yo diría que debemos detectar las cosas porque es sencillo, o sea, hasta cierto punto es sencillo. Y luego el Levante, pues bueno, solo hay que pensar el Levante que apareció en el Bernabéu. Matías Moreno, tu mejor defensa, fuera. Arriaga, tu mejor centrocampista, ni un minuto. Un Levante de circunstancias, tal cual. Creo que más o menos se defiende bien, dignamente. Cualquier equipo que se defienda con el Madrid en bloque bajo le hace sufrir, da igual que sea el Albacete, el Celta, el Levante, le hace sufrir. Ryan en la primera parte casi no interviene, luego es verdad que bueno, el partido se le va haciendo largo y al final Palma 0 y Ryan incluso es el mejor. Arriba falta mucha dinamita, no tuvo sensación. Llegaditas, pero ninguna de claro peligro. No se lo acabo de creer el Levante, en parte, bueno, también fue una oportunidad de haber hecho algo y no lo hiciste. Pero bueno, no en la liga del Levante tampoco, el equipo sigue vivo y su partido va a ser el viernes contra el Elche sabiendo alineación. Semana interesante para mantener jugadores del Levante para confiar. Estoy contento porque los que visteis el directo del viernes, os dije, es verdad que bueno, no eran jugadores para alinear ninguno, pero sí que a mí, en mi ego personal, me alegra, sobre todo a nivel de predicción de alineaciones, que es algo que me curro y algo que le doy mucha importancia. Creo que el atinar sobre
que Losada podía ser un jugador a estar en el foco con la vuelta de Taillon, me parece que eso solo lo oísteis aquí. Por lo que he podido preguntar, Taillon la idea es hacerle hueco y la idea es que juegue. Y por lo que me han dicho, me ha sorprendido mucho. Igual que os puede sorprender lo que yo diga a vosotros, a mí me ha sorprendido cuando me lo han dicho. Que si entra Taillon, no creen que se vaya a caer Iván Romero y que el que se puede caer es Iker Losada. Que yo lo sé, lo que me vais a decir, que viene de marcar 2 semanas seguidas, que es el chollo del momento. Pues es lo que me han dicho. Y ese valor añadido, aunque sea con pequeñas cositas, es un objetivo que me marqué esta temporada, traeros información extra, y creo que lo estamos consiguiendo en algunos equipos y con algunos fallos por el camino, obviamente, pero creo que vale la pena ver los vídeos de Donkey de los viernes de alineaciones porque un extra siempre os puedo aportar. Y en este caso fue el deciros que Losada peligraba cuando a nadie se le podía ocurrir, de hecho, ni a mí mismo, antes de que me dijeran que eso podía ocurrir, porque venía de 2 goles seguidos. Ahora, sabiendo la alineación la semana que viene, podemos mantener a Iker Losada, porque si nos lo encontramos de titular contra el Elche es alineable. Pero es un mantener porque es barato, no por otra cosa. Ryan puede ser la compra porque es un portero que está rindiendo bien y viene de puntuar medio aseadamente. No es necesario vender porque Levante es un equipo que abre jornada, que le viene un partido en el que puede competir y que tiene perfiles muy económicos que no vale la pena mal vender. Y el impronunciable nuevo fichaje, lo voy a intentar, Raguber, perdonadme si no es así, pero bueno, le vimos unos minutos, poca cosa. Se habla muy bien de él, ya sabéis, viene de Liga Francesa, con la bendición de los Andy Rubio y compañía. Vamos a ver, ¿no? Petición expresa del entrenador, que parece que le conoce, y siempre que pasa eso, se le suele dar un rol rápido. ¿Quién puede verse afectado? 1, Arriaga, si es que se va, porque hay cantos de sirena. Y 2, no sé si puede jugar junto a Arriaga. A lo mejor sí, y Pablo es el que puede ver amenazado su rol. Ya de cara al siguiente partido, pues vamos a ver, con una semana entera de entrenamiento no descarto nada. Vamos a ver el viernes que nos encontramos del Levante, pero bueno, poquito más, no es un equipo que ahora mismo nos diga demasiado. El Mallorca, un partido realmente, diría que una victoria del Mallorca, obviamente salvadora, Arrasate salva el pescuezo, no sé por cuánto, porque creo que tampoco es una victoria sanadora, es una victoria que te hace ganar tiempo. Pero obviamente tienes a Muriqui, es un valor diferencial. Al final miras equipos de la zona baja, es verdad que el Levante tiene a Taillon, pero no está siendo desde hace mucho tiempo un delantero referencial. Ves al Oviedo y aunque Viñas esté marcando ahora goles, sufre. Ves al Valencia y al final tener un Muriqui en tu equipo es muy difícil que bajes a segunda división. Es muy difícil porque te da puntos. Muriqui te da puntos en este partido con un hat-trick. He hablado de Muriqui en el Express del domingo, ¿vale? Cuánto pujar, qué opino en profundidad de Muriqui, que seguramente MVP de la jornada. Leo Román. Vimos una gran versión de Leo Román. A lo mejor oscurecida para que no viera el partido porque se comió 2. Pero es que paró tropecientas. Si es que el Athletic Club fue mejor. Es que es una victoria del Mallorca, ya digo. Ganas tiempo, pero si analizas el partido, tienes la suerte de golpear y de que nunca le tocó ir a remolque, porque el Athletic Club fue mejor. Empezó mejor el partido. Te empató durante 2 veces. Lo que pasa es que tuviste ese oportunismo, esos 2 penaltis. El Athletic Club, al igual que le pasó al Español, se desquició con el arbitraje. Me veo incapaz. Es verdad que, bueno, la mano de Vivian. Yo creo que se puede señalar mano, por muy voluntaria que pueda parecer. Al final hay un jugador detrás. No es que hagas el gesto de darle con el brazo, pero bueno, creo que se puede llegar a pitar. Pero es lo de siempre. Cuando en un mismo partido hay varias decisiones que van en tu contra, luego expulsa a Guruceta, te expulsa también a Leque del banquillo. Bueno, el Athletic Club de Bilbao también sensación de desquiciamiento general porque las cosas es que no salen. Pero el Mallorca, pues un triunfo que le da un oxígeno absolutamente tremendo porque el calendario del Mallorca es prohibitivo. Yo me he planteado fichar a un jugador del Mallorca y lo he descartado. Yo voy a fichar a Raillo, voy a fichar a Leo Román. Es que miras el calendario y realmente ahora mismo dicen, menos mal que han ganado este partido porque si no es que Arrasate estaba, vamos, más fuera que dentro. Y además, bueno, Arrasate tomó decisiones valientes, se ha cargado a Mojica, clarísimamente señalado. Ya no es que lo ponga el doble lateral, es que se lo ha cargado. Lato ahora está por delante, se ha ganado además sin Mojica y con Lato, así que tiene pinta de que Lato va a ser Choy y Mojica a la venta es clarísima. Leo Román, ya digo, le estamos viendo soprote verde. O lo dije como portero de segunda vuelta que quería ver una mejora. Empezó con un partido lamentable contra el Girona, pero ha ido remontando y creo que Leo Román el potencial lo tiene. Si es que el potencial lo tiene. Y creo que entre Muriqui y Leo Román, el Mallorca ha ganado este partido por las áreas. Por las áreas. Unai Simón es verdad que para un penalti, la puntuación ha sido muy buena, pero es lo único que para. Y en la otra área, el Athletic Club le cuesta horrores y Leo Román lo paró todo y Muriqui, sin embargo, estuvo acertado. Calumba es el nuevo perfil del Mallorca, no lo he visto, ¿vale?
que lo monitoricéis a ver si, yo qué sé, puede ganarse un hueco en el 11. Hay que verlo a ver qué uso se hace de él. Vamos al Athletic Club. Qué pereza me está dando este equipo, ¿eh? Qué pereza. Nico Williams, la verdad que es que no sé qué deciros ya de Nico. Bien, este partido bien, pero es que no sabes en qué partido va a rendir Nico, no lo sabemos. Es que ahora mismo es un tiro al aire. Nico Williams, te hace un partido bien, ha sido este. Ahora que le vienen 3 malos, luego 2 buenos. Con Nico es que no sé qué deciros. Pues nada, lo ha hecho bien, comprarlo. La semana que viene lo hace mal, venderlo. Es que no lo sé. No soy optimista aunque tenga una regularidad. Vamos a ver, el Athletic Club ahora sigue con 2 partiditos Champions que le vienen ahora seguidos entre semana. Luego seguirá vivo en Copa del Rey y ya hemos visto que ha utilizado bloque titular. Yo me seguiría alejando en Liga del Athletic Club de Bilbao porque es que no le sale nada. Guruceta lo podía mantener, es un poco como Arnau, delantero que estaba enrachado, que estaba rindiendo bien, que no es excesivamente caro, pero que ha sido expulsado. Vamos a ver cuántos partidos le caen. Intuyo que uno, si solo es uno, se puede llegar a mantener. Si alguien lo quiere vender, sobre todo dependiendo del fantasy, no pasa nada. Quiero hablar de Vivian. Yo confiaba en Vivian esta semana. He confiado en muchas ligas, incluso públicas. Me he comido un negativo. La verdad que es tétrico. Pensaba que era un partido por perfil, que iba a tener mucho despeje, mucha actividad. Pensaba que iba a hacer un resultado corto. Bueno, el guión de partido lejísimo del que me esperaba. Pero es que ya pues, me sirve como excusa para hablar de la temporada de Vivian, más allá del partido de la temporada. Pues al final, no sé si Luis de la Fuente le puede llegar a castigar, pero la temporada de Vivian está muy lejos del rendimiento que le ha llevado a la selección y a ser considerado un defensa élite. Con fallos groseros, con falta de liderazgo, además de forma continuada. La temporada es pobrísima de Vivian. Yo no sé si echan de menos a Geray hasta ese punto, pero es paupérrimo el rendimiento. Era un seguro fantasy Vivian otras temporadas, ahora es que no remonta. Y Unai Gómez, la nota positiva, marcó un golito, luego temimos de que a lo mejor había sido expulsado, le eligió por delante de Sancet. Entonces, bueno, si por lo que sea no encontramos a Sancet titular en Champions, Unai Gómez puede ser gran opción para el fin de semana, para titularidad. Semana que viene creo que es en el Pizjuán del Athletic Club de Bilbao. De lo poco que salvar en este partido. Vamos a los Osasuna Oviedo. A Osasuna le he visto ganar estos partidos muchas veces. El factor Sadar en estas situaciones es un seguro de vida. Y el Oviedo me sabe mal porque es un equipo que está vivísimo, pero es que si no empiezas a ganar los partidos, sobre todo cuando puede ganarlos, te alejas y no sales de esa situación. Ahora al Oviedo le viene el Barça además. Pero bueno, Osasuna al menos sacó el partido. Después de una eliminación copera dolorosa, después de haber empezado perdiendo, en 2 ocasiones consigues empatar con un Budimir que habla en el contenido express celestial, que en estos partidos siempre responde. Sin la regularidad de Muriqui, pero Budimir en estos partidos es un seguro de vida. Víctor Muñoz, podemos ahora mantener un poquito, es como Virgili. Son perfiles que estaban ya, los rivales le habían pillado el truco. Pero bueno, al menos metió el gol decisivo, obviamente, y sin el partido tampoco ser ninguna exhibición, pero me parece que lo salvó con ese golito y al menos a bajo precio nos invita a mantenerlo. Luego tenemos el drama Catena. Su equipo encajó 2, encima ya, como Colofón fue expulsado, se perderá la próxima semana. Bueno, no hace falta que os lo diga, lo que hay que hacer con Catena. Y Errando, que ya por sí fue elegido por delante de Boyomos, y encima Catena no está en la próxima jornada, podemos seguir manteniendo. Poquito más que decir otros, es una pese a la victoria. Creo que es un equipo de perfiles muy claros y que el balance fantasy es muy cantado. Y el Oviedo, pues es lo que os he dicho. Desde que está Almada, es un equipo que compite, es un equipo que llega con cierta facilidad a las zonas de peligro, es un equipo que genera bastante sensación de peligro en los partidos. Es un equipo que ahora está encontrando incluso el gol, está marcando en las últimas jornadas, marcó por partida doble, pero sin embargo aquí aún así pierdes. Le falta eso. Se adelanta el marcador, no sabe guardar o sentenciar. Le falta saber jugar con ese marcador a favor. Se adelantó contra el Alavés, se adelantó contra el Betis, se adelantó contra Osasuna. En los 3 no pudo asegurar los 3 puntos. Has sumado 2 puntos de 9 y no te digo que hubieras podido sumar 9 de 9, pero 5, 6, 7 de 9 sí. Si hubieras tenido un poquito más de oficio. Entonces, bueno, creo que va en buena línea, pero creo que se le está agotando el tiempo al Oviedo. Necesita ya ganar cuanto antes. Es complicado porque al final la plantilla tampoco que le ha metido ningún refuerzo. Están jugando con los de siempre. Vamos a ver si llega alguno más, porque de momento Fonseca no ha aportado nada, Borban no ha aportado nada. El mercado que está haciendo el Oviedo está siendo muy distinto al que me esperaba. Pero bueno, al menos estamos viendo un Viñas, que a mí me parece que hay jugador ahí, de verdad. La definición que hace el primer gol. Yo a Viñas le veo cositas desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que, claro, juegas en el equipo que juegas y encima luego tienes los cortocircuitos que tienes. Pero Viñas es delantero. Viñas es delantero. Choyete Fantasy muchas jornadas.
te arriesgas. Es una especie de Chimi Ávila que te arriesgas a ponerlo y que te la líe. Eso es así. Pero que tiene cositas. Igual que las tiene Hassan. Cuando está enchufado, es verdad que, bueno, a largo plazo de Hassan siempre sabemos que se irá dispersando, diluyendo. Pero bueno, si se acaba quedando en el mercado de invierno, cosa que todavía está por ver, pues es un jugador muy aprovechable. Es que no hay, lo dije la semana pasada, no hay jugadores en primera división ya con ese desequilibrio. Y es un estrés que generas a las defensas rivales tenerlo ahí. Es un foco de peligro y creo que prescindir de él cuando tampoco tiene nada mejor, pues es algo que me sorprendía durante muchas fases de la temporada. No vendería a nadie del Oviedo pese al resultado y pese a que le viene el Barça y no alinearía a nadie del Oviedo contra el Barça, yo creo. Porque al final son jugadores todos baratos que me pueden hacer un apaño a futuro. Cualquier jugador del Oviedo nos puede servir como parche o como chollete en futuras jornadas. Entonces tampoco veo ventas imprescindibles. Y Reina, que marcó un golito, hizo un doble dígito, algo más, diría que anecdótico, pero bueno, como chollo nos puede servir, un Reina que parece que poco a poco se va afianzando. Y acabamos con el partido del sábado noche, acabamos la primera cara de la chuleta, me refiero, con este Betis 2, Villarreal 0. El Betis sí es verdad que es fiable contra este tipo de equipos de su liga, pero luego el Betis pechea contra los Oviedo de la vida, contra los Girona de la vida. El Betis es muy así, una versión muy completa. Pellegrini sorprendió con Fornals en banda izquierda y poniendo a Altimira, que se había olvidado de él completamente, demostrando a Altimira que es un jugador muy útil, que por lo que sea a Pellegrini no le gusta, pero que es bastante útil. El Betis ahora va a tener refuerzos, le van a llegar los jugadores de la Copa África, Abde y Amrabat. Entonces, bueno, interesante porque ganas a no un rival directo, porque todavía no lo es, el Villarreal sigue con una renta interesante, pero si el Villarreal ya la gana este partido y el Villarreal se estea contra el Madrid la semana que viene, le vuelves a meter el miedo por esa plaza Champions al Villarreal y el Betis se reengancha. Vimos un gran Fornals que en ese duelo con Moleiro por la media punta de la selección española, pues Fornals salió ganador. Vimos a un rival que también demuestra ser impagable lo que aporta. El tramo de rendimiento de rival está siendo tremendo. De Osa se cayó por fiebre y ya diría que adiós de Osa, porque ya volviendo a Abde, volviendo a Amrabat, los Chelsea recuperando una versión medio reconocible. Adiós, jugó Chimi por delante de Bakambu. Y Chimi que se ha ganado, al final Pellegrini demuestra que es meritocrático. El Chimi estaba fuera, que el otro día ha metido goles y tal, le ha dado bola. No tienes al Cucho, Bakambu no es fiable, pues entre Chimi y Bakambu que se repartan minutos. Pues yo creo que el Chimi ahora se va a ir quedando en el Betis y lo van a aprovechar al menos hasta el último día de mercado o hasta que el Cucho reaparezca. Entonces, bueno, como chollete el Chimi a explorar de futuro, no lo veo mal. Y el Villarreal planteó el partido, bueno, el esperado, el de salir a la contra. Se dejó a Mourinho en el banquillo. Al final es que va justo porque con Parejo en el medio del campo yo creo que no da para estos partidos. Puso a Parejo por delante de Thomas Partey. Ya vuelve Papegui, pero está sancionado Comesaña. Os he puesto 20 sancionados. Son Mourinho, Comesaña, no va a estar contra el Madrid. Al final, sancionados y Madrid, pues es un cóctel que la venta es interesante. Podría mantener a Pedraza, es verdad que bueno, tiene esa rotura nasal. No sé muy bien si eso le puede afectar a futura disponibilidad, pero bueno, en teoría no. Si es algo grave, pues podría jugar con máscara en estos casos. Aquí intuyo que está disponible. Y es de lo más potable, que estaba acumulando una buena puntuación hasta que fue sustituido. El resto del equipo no rindió, ni los Diana Moreno, ni los Ayoce, ni los Moleiro, nadie. Como ya he dicho, Moleiro se puede llegar a mantener, lo he dicho en el vídeo express del domingo. Y bueno, es una derrota que puede entrar dentro de la hoja de ruta. Sí que es verdad que el Villarreal iba con una velocidad de crucero interesante, pero bueno, perder en la Cartuja entra dentro de lo lógico. Sí que es verdad que es doloroso y a lo mejor te resetea de que tu realidad es otra que la que estabas aspirando hasta ahora. No compraría a nadie viniendo del Madrid y Papegui viniendo de Copa África. Puede ser el chollo, sobre todo no estando la semana que viene Comesaña, y Pau Navarro no estando Mourinho, y además teniendo en cuenta que le ha elegido en este partido también, es un jugador que está cumpliendo cuando se está tirando de él, pues también puede ser una opción interesante. Hasta aquí la primera cara de la chuleta, no iros que queda mucho por hablar. Venga, aquí seguimos, no vayáis, segunda parte de la chuleta, vaya domingo también tuvimos en clave fantasy, lo vamos a analizar todo. Empezamos por ese partido del Coliseum, ese Getafe-Valencia,
victoria in extremis del Valencia, que yo diría que fue mejor, que en el tramo final se veía más cerca del gol que el Getafe y bueno, supo lograr 3 puntos de oro para alejarse de esa zona baja y para meter el miedo en el cuerpo de un Getafe que obviamente se ha reforzado. Y ahora vamos a ver si esos refuerzos hasta qué punto son efectivos, porque este Getafe, la verdad que emite muy malas vibraciones, ya lo venimos diciendo, el hartazgo de Bordalás, la plantilla justa, los milagros llegan hasta donde llegan y aunque compita cada partido, está súper lejos del gol, le cuesta mucho marcar goles y a la mínima que el equipo rival te hiere, como en este caso el Valencia, no puedes ni siquiera puntuar y el Getafe además que se ha metido en una vorágine complicada. Entonces, bueno, sigue viviendo de rentas, por ahora le da para estar fuera del descenso, pero un equipo para someter a estudio, ¿vale? Vamos a empezar por los fichajes. En primer lugar, otra vez congratularme de que os advertí en la previa del viernes, contenido premio en absoluto, de que Bordalás es kamikaze total. Satriano recién llegado le iba a poner al 11. Comunicado oficial, acuerdo con el Olympique de Lyon para la cesión de Martín Satriano. Vale, o sea que nada de Chimi, viene Satriano. ¿Sabéis lo que va a hacer Bordalás, no? Poner a este tío titular, como lo escriban. Delantero, 24 años. Como este tío llegue y mañana puede estar en la convocatoria, titular. Ya lo digo yo. Y así fue, titular sin entrenamientos previos, convocado al 11 y se jugó, pues diría que todo el partido, casi todo el partido. Eso ya te demuestra la necesidad que hay de meter materia prima, de que haya jugadores, sobre todo en la zona ofensiva, que aporten algo de vitalidad y también de olfato goleador. Bueno, Satriano, hay que verle más, le vimos poca cosa, movilidad, trabajo, entrega, hay que verle a ver si a largo plazo puede ser un delantero. Ya sabemos que los perfiles ofensivos en el Getafe cuestan encajar porque hay tan poca generación de fútbol que muchas veces es desagradecido el trabajo que se realiza. Los otros dos, que lo pongo como chollo, son Boselli y Romero. No hay más que rascar del Getafe. Al final estamos hablando de que vamos a intentar explorar los nuevos jugadores que llegan. Ya los valoraremos para catalogarlos y ver hasta qué punto son recomendables, cuáles se hacen un hueco en el 11 tipo. Boselli y Romero son perfiles defensivos, obviamente hay jugadores que peligran, los Duarte sobre todo, y al final tiene mucha jerarquía. Juan Iglesias, Kiko Femenía, que lo pongo en venta, empezó el partido con esa lesión o hubo cierto misterio, no empezó como titular cuando se presumía que eso iba a ser, veremos esas molestias cómo evolucionan. El tema está que la semana que viene el Getafe juega el lunes en Girona, un Girona que ya hemos comentado cómo llega y es un Getafe que aunque se agarrará a los partidos, vamos a ver qué impacto tienen estos fichajes y los que vendrán, porque el Getafe tiene pinta de que todavía tiene mucho mercado para seguir mejorando la situación, porque si no se puede ver en un verdadero apuro. Por ahora lo vemos con mucha distancia, especulamos con los nuevos oportunidades de mercado y poco más. Y el Valencia que respira porque ha sido una buena semana, pasando ronda en Copa, ganando a domicilio en el Coliseum, sin encajar gol en 2 partidos, ya con Sadik en el equipo, y aunque no fue Sadik el responsable, pero sí que cocinaron una jugadita interesante. Muy buen partido, la verdad que Ugrinic, que no lo voy a poner ya como chollo, lo pongo como jugador ya consagrado en el 11, con esa asistencia vital a Gaya y gran definición de Gaya, que no aparece aquí. Dio la quinta, si alguien la quiere mantener a Gaya, lo puede mantener, jugador barato, pero si alguien quiere prescindir de él, lo mismo. Me parece que estaba claro el asunto. Y Ugrinic sí que es un jugador para valorar el tenerlo y aprovechar ahora mismo la incidencia que puede tener en el equipo. Quería hablar de Pepelu, un jugador que durante mucho tiempo a lo mejor no le hemos tomado en consideración como merecíamos y es el único fijo del Valencia. Y además donde le pongas, jugó prácticamente como central tras la lesión de Tárrega, que perdimos ahí una gran puntuación porque era partido para bloque defensivo del Valencia total. Tárrega se nos fue a la media hora y Pepelu se reconvirtió como defensa, se hinchó a despejar, a meter criterio, aportó salida de balón y viene de jornadas atrás en las que ha marcado penaltis. Ahora mismo Pepelu es una gran opción fantasy a bajo precio. Es, yo diría, lo más destacable del Valencia y por eso quería aquí destacarlo para que se os enciendan las luces, las bombillas y digáis, Pepelu es una compra fantasy ahora mismo de carácter obligatorio. El Valencia jugará contra un español que llega con dudas y el Valencia yo creo que también se ha desperezado con esta victoria, con los inputs que le puedan llegar en el mercado de invierno. Necesitas un central, eso sí, porque no vas a tener la semana que viene a Tárrega. Vamos a ver, se habla de Aidú. No sé cómo estará Aidú, no sé si se hará eso, no sé si habrá otras opciones a valorar, porque recordemos que Diacabí está fuera y Chomer, aparte de que Chomer también llegaba tocado al partido, que si Pepelu tiene que ser central lo será, pero a lo mejor no os extrañéis que llega un fichaje y directamente va al 11, sobre todo si es un perfil Aidú que conoce la Liga Española. Dimitrescu, chollito bajo palos, lo destacamos, portería cero.
y vamos a seguir aprovechándolo. Ahora mismo es el típico portero de ligas fantásticas y demás que más nos puede dar a menor precio. Tárrega podemos aprovechar para vender, se va a perder un partido, viene de esta mala puntuación, viene ya arrastrando ciertas molestias, lo viene medio dosificando y ya tuvo un susto recientemente, algo le pasa en esa rodilla, algo que no gusta. Un Valencia que sin venirnos del todo arriba, pero al menos sale de la UBI, Corberán gana algo de crédito, algo de tiempo. Vamos a ver si esto es un espejismo o vemos un Valencia en buena línea. No creo que sea un equipo para grandes alardes, pero sí para ser competitivo y luchar esa permanencia, esa tercera plaza que ahora mismo parece que está en disputa. Vamos al Atlético de Madrid, partido flojo del Cholo Simeone. El Cholo, y aquí es un tip fantasy que creo que ya debemos entrar en consideración, está empezando a no cumplir los ensayos. Ya no sé si lo que ensaya es un plan, ensaya a lo mejor cuál va a ser el plan de partido del segundo tiempo. No sé exactamente el Cholo cómo está preparando estos entrenamientos previos a los partidos, pero la verdad que dejamos sin alinear a Pubil, dejamos sin alinear a Julián Álvarez. En el caso de Julián fue partido discreto y sustituido más o menos rondando el 60, pero en el caso de Pubil fue un gran partido, fue de los más destacados del equipo y obviamente muy doloroso para aquellos que, guiados por el ensayo del Cholo, lo dejaran fuera, como yo, por ejemplo, en algunas de mis ligas. En definitiva, vamos a seguir obviamente guiándonos por los ensayos del Cholo, a seguir viendo hasta qué punto son o no vinculantes, pero sí que es verdad que a lo mejor no podemos tomarlo 100% al pie de la letra como estamos haciendo. Ahora mismo el Atlético de Madrid entra en una vorágine de Champions League durante las próximas semanas, luego se meterá la Copa de por medio, que es un objetivo, un título que tendrá que pelear. Entonces vamos a tener pocos entrenamientos, nos van a dar pocas pistas, vamos a ir con muchas dudas y además el Cholo lo que va a hacer es exprimir a ciertos perfiles y a otro hacer cambios de estos dolorosos rondando descansos y minutos 60. Un equipo para ver con distancia, eso sí, hay perfiles que podemos aprovechar. Barrios con esa asistencia es el jugador de más seguridad, que es verdad que también le cuesta esa regularidad, es que no hay ningún jugador del Atlético de Madrid que digas es 100% regular. Lo está siendo Pubil, pero es que ni siquiera lo hemos aprovechado esta semana. Y luego al estándar Sorloth. Para mí es que a Julián ni lo cito, porque ya he hablado tanto de Julián en estas chuletas, ya hasta que resucite. Yo, Julián, no quiero hablarlo. Un partidito en lo que es Julián muy, muy discreto, sin más, alguna opción, alguna acción de brillo, pero poco más, voluntad, pero no muy lejos del nivel exigible. No lo veo como pieza fantasy ahora mismo a tener en cuenta. Julián Álvarez hasta nueva orden. Sorloth sí, al final el Cholo o alguien de su cuerpo técnico se le ilumbró también la idea de decir, a ver qué pasa si le damos a Sorloth confianza, si le hacemos sentir como un titular, si le damos X partidos seguidos de titular. Pues mira, Sorloth tendrá sus cosas, pero obviamente es un arma muy útil. ¿A qué me refiero? Sorloth obviamente te da muchas cosas, también te quita otras. Obviamente esto consiste en una balanza. Lo que pasa es que el Cholo es tan metódico, tan perfeccionista, tan suyo, que lo que Sorloth le quita le pone excesivamente nervioso. Pero supongo que le estará costando horrores, pero está dándole esa confianza a pesar de todo lo que Sorloth te quita y te desespera en ocasiones. Yo soy de la opinión que Sorloth te da mucho más de lo que te quita. Desahoga al equipo. Es una referencia en área. Te fija centrales. El gol que te mete no está al alcance de todos. Es muy similar al que te mete Viñas. Esos rematadores ya están en periodo de extinción. Yo creo que al final el estrés que generas en una defensa rival es absolutamente brutal. Para mí es impagable tener un Sorloth que siempre te puede cuerpear, siempre le pueden lanzar un balón al espacio, es potente, no siempre toma la mejor decisión, no siempre muestra la mejor del tono, no siempre muestra el mejor tono, cierta apatía siempre se le va viendo a veces, pero yo diría que te da más de lo que te quita. Y ahora mismo el Atlético de Madrid debe seguir incidiendo en esa dupla arriba, Sorloth acompañado ya sea Julián, ya sea Griezmann, con Baena por ahí revoloteando. Coque puede ser la venta porque al lado tenéis a Cardoso, me parece que son el yin y el yang. Si Cardoso va mejorando, Coque va a ir hacia menos. No digo que Coque esté bajando, simplemente que las dosis de Coque las van a dosificar al máximo posible para cuando el Cholo crea conveniente para partidos a lo mejor de mayor rango, sobre todo si Coque sigue así. Coque yo le sigo viendo bien, lo que pasa que con un Cardoso al alza, y creo que hizo un buen partido, pese a que con la tarjeta temimos un cambio prematuro. Yo creo que en clave liga Coque no es recomendable por los precios que ha alcanzado, sobre todo en algunas plataformas, y por estas rotaciones que van a ir llegando ahora en un periodo de muchos partidos seguidos. Vamos a oír de todo el Atlético de Madrid en bloque, salvo perfiles de mucha seguridad, oportunidades de mercado puntuales para jornadas en las que tengamos certeza de que ese jugador puede rendir. Porque creo que lo vamos a agradecer. Quitando los Oblak, que es verdad que el Atlético de Madrid está funcionando muy bien, el Janko y Pubil están funcionando muy bien. Pero es que siempre vamos con miedo. Con ese miedo con el Atlético de Madrid siempre va a estar ahí. Y el Alavés,
compitió hasta donde le llegó, estuvo hasta el final ahí atosigando, hizo que el Atlético de Madrid pidiera la hora, buen tramo de Rebac que llegó y puso varios balones que Boye estuvo cerca de cabecear a la portería. Obviamente le falta gol a este equipo, ya lo sabemos, pero se sostuvo en el partido, compitió y al menos sigue con ese latido. Sigue vivo también en Copa del Rey, que no sé si eso es positivo o negativo, a ver qué sorteo le toca al Alavés, porque es una distracción más y al final va sumando el Valencia, va sumando el Girona, va sumando el Mallorca y no suma el Alavés. Entonces te metes ahí en esa zona inquietante y es un equipo sin gol, un equipo que a lo mejor se puede atascar y es un equipo que ya sabemos cómo funciona, a veces hay cortocircuitos y es una directiva que tiene gatillo fácil. Entonces Coudet en cualquier momento, si encadena malos resultados, por mucho que compita los partidos, a ver qué puede pasar. No hay nada recomendable, como siempre en Alavés, en zona ofensiva no sabemos quién iba jugando, esta vez nos puso nos sacrificó a Denis Suárez, entonces lo voy a poner como venta, jugó Guridi, podría ser Chollo, pero yo no sé si eso se va a alargar. Rebac lo he puesto como el jugador que en poco tramo de minutos destacó tímidamente. Carlos Vicente, el único a mantener, que más o menos está encontrando cierta estabilidad, se jugó el partido entero y creo que hacía mucho que eso no ocurría. Y poquito más. El Alavés ahora juega la semana que viene en casa, vamos a ver cómo se le da. No sé si es contra el Betis, bueno, hablo un poquito de oídas, pero bueno, en casa el Alavés siempre compite y en Copa a ver a quién le toca. Luego tenemos al Celta. Quiero hablar del Celta porque Giraldez, algo justificado, pero está empezando a volver a hacer de las suyas. Nos metió algunos cambios en la alineación inesperados, sobre todo la ausencia de Borja Iglesias. Para mí lo he puesto como venta porque al final es el jugador de más entidad de este equipo y si va a entrar en política de rotaciones porque ahora tienes competición europea, pues obviamente no es recomendable a los precios que está Borja Iglesias. También está el asunto de Román, pero bueno, creo que es un jugador de menor valor y a lo mejor ha sido menos dramática su suplencia. Pero bueno, que metió alguna de las suyas, con eso Hugo Álvarez, siempre al final en el costado, por suerte salió bien, Rueda y Carrera rindieron ambos, lo he puesto a ambos en chollo porque como no sé quién va a ir jugando, son jugadores que cualquiera puede rendir bien o de titulares o de revulsivo, un día a lo mejor te juegan ambos, otro día a lo mejor ninguno, al final son jugadores ideales para remontadas. ¿Que tú quieres estabilidad en tu liga? ¿Quieres ir primero tranquilito sin meterte en líos? Huye de estos jugadores. Oye, que yo voy tercero ya desahuciado, me llevan 80 puntos, pues iré por estos jugadores. Si la cosa va bien, sé que me dan felicidad, son laterales con gol y que cualquier jornada están ahí rondando el doble dígito. Luego a lo mejor me como varias suplencias seguidas o dramas. Pero bueno, sabemos qué perfiles son, cuando los compramos todo va incluido en el lote. Y el bloque defensivo, va siendo hora de hablar del bloque defensivo del Celta, de verdad. Igual que el Girona hemos hablado y hemos dicho ya va siendo hora de detectar que algo está pasando, que algo está cambiando, vamos a empezar a quitar etiquetas del Celta. El Celta está haciendo un mejor trabajo defensivo, ha encontrado un bloque y sobre todo ha encontrado una estabilidad en portería y una forma de jugar que minimiza riesgos. Ya será casualidad o no, pero el Celta no está encajando. El Celta está concediendo menos. El Celta está siendo un bloque defensivo seguro y eso yo creo que no lo he dicho aquí nunca desde que estoy haciendo vídeos fantasy cada lunes. Entonces, los Radu, brutal bajo palos. Marcos Alonso, Starfel, Javi Rodríguez y obviamente Mingueza o los que jueguen en los carriles. Ahí ya el problema es acertar quién juega. Todos esos son recomendables en este momento. El Celta tiene un partido ahora en el que se juega la clasificación europea el jueves, con lo cual la semana que viene lo mejor es alejarnos del Celta porque seguramente la liga ahora mismo pasa en segundo plano y eso seguramente yo cuando prepare la jornada va a ser un tip para ir con el equipo que juega la semana que viene contra el Celta, que es verdad que ahora mismo en la cabeza no tengo 100% cuál es. Brian Zaragoza, por fin vemos una buena versión de Brian Zaragoza. Es verdad que ese penalti lo tiró yo creo un poco de casualidad, de hecho ha terminado recientemente el partido, no he visto la intrahistoria, no sé si Marcos Alonso se lo cedió o tal, la cosa es que él quiso tirarlo y lo tiró bastante bien. Entonces bueno, Brian, ese extra además de posible lanzador de penaltis ocasional y además bueno, una puntuación muy buena sumando por regate, por centros, por pases clave, por llegadas al área, bueno, al final todo el combo completo que aporta Brian cuando está bien y ahora por fin hemos esperado casi 18, 19, 20 jornadas, pero ahora podemos decir que Brian Zaragoza está bien y es compra fantasy obligatoria, al igual que Pepe Lu. Y vamos a hablar de las malas noticias, que en este caso es el Rayo Vallecano. Un equipo titubeante, un equipo que está sufriendo, se le han juntado varias cosas, jugar varias competiciones, jugadores que se han ido a la Copa África, alguna lesión inoportuna, bajones de rendimiento de algunos perfiles como Nobel Mendy que durante jornadas han sostenido al equipo y una falta de gol galopante que es el problema endémico que siempre arrastra el Rayo. Entonces, está obligado a ser un equipo que compita 100% porque si no, la debilidad de cara a puerta le hace que se le atragante las competiciones.
Ahora un Rayo sin Ratio, un Rayo con Nobel Mendy expulsado, sin value tampoco, no tenía banda derecha, un perfil nato, sin delantero, tienes que jugar con Carlos Martín, que por ahora no ha mostrado gran cosa. Al final, bueno, dependes de Frutos, y el día que no aparece de Frutos o que está desasistido, pues el Rayo se queda muy corto de pólvora ofensiva. Vuelve Valentín, Choyete tras sanción, vuelve Patecis tras la Copa África, y además puede jugar como central improvisado. Y esperemos que también vuelva Unai López, a ver si al menos ahí coges un poquito de profundidad en el centro del campo, porque Gumbau ha demostrado no estar al nivel. Oscar Díaz, o ¿cómo es? Pedro Díaz, perdonadme, está también totalmente desconocido este año. Entonces el Rayo está en apuro, es un equipo para ver con mucha distancia ahora, porque ya digo, está pasando por serios problemas. Y cerramos la chuleta con el Real Sociedad-Barça, el partido que vuelve a encender la Liga, porque la Real logra una victoria que ahora vamos a analizar, muy meritoria por parte de la Real, que obviamente le mete gasolina al proyecto de Matarazzo, que coge tracción con una victoria que yo diría que es de las que te cambian dinámicas. La Real ya es otro, un equipo más vertical, clasificado en la Copa del Rey, que ahora mismo ese chute de autoestima lo están aprovechando. Los jugadores dieron todo lo que tenían en el campo, y estos 3 puntos son esos que valen más de 3 puntos. Otra vez esa sintonía con una afición que había vivido algo aletargada en el último tiempo. Entonces, bueno, la Real Sociedad, que se congratula de esto, creo que vamos a tener un equipo en clave fantasy donde escarbar en segunda vuelta. No fue una victoria fácil, porque ahora lo analizaremos en clave Barça. Creo que la Real sale ilesa, sale viva de muchas situaciones límite, algunas en parte gracias a Remiro, que ha sido un portero muy discutido, y creo que es de ley traerle hoy aquí como portero a mantener. Es verdad que, bueno, ha sido un partido muy puntual, pero ha sido justo la semana en la que estaba súper discutido por la buena actuación de Marrero en Copa del Rey. Entonces Remiro se reivindica, también justo cuando tenía a Joan García delante, actuación colosal, parando, sacando manos en plan pulpo y demostrando, bueno, que es un portero todavía vigente, a pesar de que en San Sebastián ha tenido tramos de estar muy discutido. Una Real Sociedad que supo ser efectivo. Hoy Joan no pudo hacer ningún milagro. Oyarzábal metió la que tuvo, es verdad que luego falló otra bocajarro en la segunda parte. Guedes también supo reponerse tras el golpe y marcar, nada más encajar. Entonces la Real, que consigue una victoria muy meritoria. Vamos a ver el parte de guerra, porque Cubo se marchó lesionado y tenía pinta de lesión de algunas semanas. Soler se fue expulsado. Es verdad que de cara al próximo partido esas secuelas estarán ahí, pero por ahora, bueno, quitando estos 2 jugadores, el resto son opciones a explorar. Y también me quiero congratular ya por tercera vez en este vídeo. Me pongo la tercera medallita y ya la última, de que también volvimos a afinar muy bien la puntería en cuanto a la alineación de la Real y a esa titularidad de Zubeldia, que por planes de partido era la opción más correcta, diría yo. Lo pusimos aquí, os lo dije. Y luego lo que me ha dicho Beñat, me lo ha argumentado, que supongo que mañana lo plasmará en su alineación probable de Diario Vasco, me convence y yo le hago caso, ¿vale? Y creo que siempre acertamos más que seguimos perdiendo. Me ha dicho que Zubeldia, básicamente, que Caletacar es muy lento para cómo juega el Barça, básicamente. Y el otro día jugaron los 2 en Copa. Entonces, él cree que juega John Martín y Zubeldia. Él cree, ¿vale? Y una vez se cambió en Analítica Fantasy, también se empezó a cambiar en otras páginas fantasy dentro de la comunidad, así que congratularnos siempre de ir por delante. Y ya es la última medallita que me pongo, pero que sigo un poquito para demostrar que aquí se cuidan los detalles, de que pulimos todo para intentar tener la mejor jornada fantasy. Luego puede pasar de todo, como que la Real Sociedad gana al Barça. Un nombre propio que quiero apuntar, ¿vale? Muy random, pero que también me gusta y es de ley, creo que poner en valor a Odriozola, un jugador que ha tenido pues unos tiempos muy difíciles por lesiones y porque su carrera ya pues ha ido arrastrándose hacia un ocaso del que parecía no podía regresar, pero Matarazzo le ha rescatado y está siendo un jugador de utilidad, esta vez como doble lateral. El otro día en Copa también tuvo cierta incidencia y es un efectivo más a sumar a la causa. Odriozola, si puede mantenerse sano, pasa de descarte a soldado que puede estar al servicio de cualquier guerra que la Real quiera batallar. Entonces, felicidades a la Real Sociedad. Creo que es una victoria justa, sí, por qué no decirlo. Creo que por merecimientos, es verdad que el partido, el Barça tuvo 1000 formas de matarlo, no lo mató. La Real supo sufrir, supo sostenerse, supo nada más encajar, volver a golpear, y creo que estos 3 puntos son claves para armar un proyecto de futuro que aquí puede tener sus cimientos. Y vamos a hablar del Barça, porque sinceramente he de decir que no me nace decir muchas cosas negativas del Barça. Creo que el Barça ha jugado muy buen partido, creo que el Barça ha hecho
muchísimas cosas para ganar, menos esa efectividad final. Creo que Remiro tiene mucho que ver en que esa efectividad no haya sido la que debería ser. A pesar de la baja de Rafinha, creo que no se ha notado. Creo que el Barça ha generado fútbol, ha circulado el balón con rapidez, ha generado muchísimas ocasiones, hasta 4 postes, manos salvadoras de Remiro, no sé cuántos goles anulados. Sobre la polémica no me voy a meter, es lo típico de que todas al final caen del mismo lado. La más paradójica es el gol anulado a Lamine Yamal por por 1 centímetro de bota, pero es que esto es como la que vimos el año pasado en el mismo estadio, con los mismos equipos, anulado a Lewandowski. Estas cosas pasan, o no la creemos o no nos la creemos. No lo tenemos que creer, ya está, son acciones en teoría objetivas, donde la subjetividad no entra. Entonces el Barça se tiene que aislar de eso, ha caído cruz en todas las ocasiones, la próxima vez será diferente. Entonces, bueno, más allá de que Gil Manzano no es un árbitro que sea santo de mi devoción, y creo que no manejó muy bien el tramo final con los descuentos y tal, pero diría que no es achacable tampoco a la labor arbitral la derrota del Barça, pese a que sí el infortunio estuvo ahí. Es el típico partido que ves que va pasando y que no te lo vas a llevar, cuando empiezas a fallar unas y otras, mano salvadora por aquí, un palo, un gol anulado, y que cuando te llegan te marcan, dicen esto no es para mí. Pasó lo mismo el año pasado, casi diría que el año pasado fue todavía bastante peor partido del Barça, ha sido un buen partido. No me nace decir del Barça que se descarrila con este partido, obviamente le das aire a un Madrid que parecía muerto, ahora el Madrid se ve a un punto y dice, ostras, pues gracias, bienvenido a la batalla. Entonces creo que el Barça concede cuando deberías haber aplastado al Madrid. Y esto el Madrid no lo va a desaprovechar. El Madrid se va a venir arriba y el Barça esta presión la notará. Pero también es verdad que lleva muchos partidos sin perder seguidos. En algún momento iba a llegar la derrota, ha llegado y creo que es una derrota accidental que si el Barça la puede digerir bien, no debería tampoco cambiarle de rumbo. Ahora hay que centrarse en la Champions, cerrar el objetivo, clasificarse, si es posible entre los 8 primeros, y en la Liga pues administrar esta ventaja y tener en cuenta que esto puede pasar. Que has hecho un buen partido, has generado, el partido de Lamine Yamal en lo individual ha sido absolutamente una locura, salvo las malas decisiones del tramo final, quizá llevado por el cansancio y también el querer decidir rápido, pero Lamine generó una cantidad de situaciones, la asistencia que da, varias similares, regates sucesivos, hizo un recital de partido. Este Lamine sí, no es perfecto, diría que todavía no es una versión perfecta de Lamine Yamal, pero sí que puedo vislumbrar que se acerca a ella. Entonces, bueno, creo que por ahí el Barça va por buen camino. Mantendría a Rafinha. Es verdad que aquí hay que un poquito explicar la situación, porque a Rafinha le considero un jugador de quedármelo con todas las consecuencias, para las jornadas buenas y para las malas como esta en la que nos comamos un 0. Como ya no lo hemos comido y no hemos podido reaccionar porque nos enteramos el sábado, pues ahora yo creo que nos lo quedamos. En muchos casos lo tendréis protegido o en muchos casos es un jugador que quitando Mbappé y Lamine Yamal, casi la tercera pieza mayor es Rafinha. Entonces yo creo que ya a esta altura de temporada no tiene sentido venderlo, salvo que alguien haya hecho un compraventa y muy rápido y empieza a depreciarse, pero es un jugador que pueda bajar de valor a estas alturas no me interesa. O ligas de segunda vuelta, en ese caso sí, pero vamos, yo creo que me entendéis. Porque tampoco hay otro jugador que yo pueda deciros, mira, este jugador sí o sí lo mantengo. Olmo, Fermín, tuvieron sus cosas, pero la puntuación no fue muy allá. Pedri, De Jong. No vi al Barça en clave individual, sí que como colectivo me gustó. El individual nadie destacó. Rashford salió y marcó, pero tendió a desesperarme. Creo que Flick al final con los cambios, entiendo que los haga, porque tienes ahí esas herramientas en el banco, pero el Barça jugó peor. A partir de los cambios el Barça jugó peor, se partió más y el Barça estaba atacando de forma muy fluida con Dani Olmo. Y sin embargo, cuando metió a Fermín, a Rashford, a perfiles mucho más verticales, y luego tampoco supo canalizar bien la superioridad numérica tras la expulsión de Soler. Pero bueno, la desesperación al final y ya con el cansancio avanzado, el Barça no pudo ni siquiera llevarse un punto. Vamos a ver cómo digiere esta derrota. Y sobre todo quiero personalizar en lo negativo, ¿vale? El bloque defensivo obviamente no ha funcionado. Joan esta vez, sin achacarle nada, tampoco ha salvado al Barça o no ha hecho ningún milagro. Eran goles, yo diría que tampoco mucho tenía que hacer. Quiero hablar de Cubarsí. El otro día en la Copa del Rey ya se salva por los pelos, hace un despeje fallido con una falta de tensión alarmante. Y ahora otra vez, acabas de marcar un gol, tienes que estar insistiendo y en un pelotazo largo te ganan, que entiendo que te pueden ganar, pero no con esa facilidad. No puedes ir tan falto de tensión a un salto, a una disputa, a una pugna y sobre todo cuando es algo habitual. Necesitas, para codearte y ser catalogado como uno de los mejores centrales de Europa, tiene que mejorar eso Cubarsí sí o sí. No puede ser un central tan blandito en algunas situaciones. Pero no solo eso, te ganan el duelo
pero es que luego tampoco es que digas, ostras, manga en el duelo, voy a intentar ponerme a defender esta jugada para evitar que haya un desenlace fatal. El centro se lo come y luego tampoco está tenso, ni acertado, ni intuitivo en ya ir a la desesperada. Me parece que es la acción en la que Cubarsí demuestra que a veces resta y este año está restando y mucho. A veces cuestan goles como hoy, a veces no como el otro día porque aparece Joan García en plan salvador. Creo que hay que señalarle. Creo que el nivel de Cubarsí no es normal y hay que hacérselo saber. Yo creo que sobreproteger a Cubarsí no es positivo, es joven, puede formar parte de su proceso de maduración, pero yo creo que es necesario que él lo entienda y que desde el barcelonismo se permita cierta crítica a Cubarsí. A mí que me ha encantado Cubarsí, quiero seguir hablando en presente, pero cada vez me cuesta más. Creo que me empieza a desesperar, me empieza a crispar sobremanera Cubarsí. Y no veo cholletes a bajo valor. Bueno, vamos a ver el Barça, como dije, esta derrota. El lunes se cierra la jornada con el Elche-Sevilla, así que bueno, se nos escapa de la chuleta esta vez, pero yo creo que hemos hablado largo y tendido, como siempre nos hemos ido larguísimo. Gracias a todos por la atención en esta primera resaca de la segunda vuelta. Despedimos vídeo. Pues nada, que tengáis un lunes maravilloso, deseo lo mejor, dejad vuestro like, hypead vídeo si habéis llegado hasta aquí, cualquier comentario abajo me lo podéis decir, que Donkey toma nota de todo. Mañana más, con más sorpresitas, aquí, ¿dónde va a ser? En el Donkey Time.